la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Hoy vamos a iniciar una nueva serie, como las películas, acerca de esta palabra que le he dado el título, que me lo dio fue el Señor, donde dice: elige tú, profeta de Dios o de Baal. Y digamos, y este tema me lo dio a mí el Señor en el proceso que tuve, o en el proceso en que entré, porque más que una gripa es un problema laringo, no sé qué, cosas de la garganta. Entonces, y eso es porque resulta que el domingo nosotros nos fuimos a almorzar y yo pedí pescado y me pasé una espina. Entonces con la espina me rompió la laringe, acá me rompió, me maltrató mucho. Y ya como el lunes, como a las 3, 4 de la mañana, no me aguantaba la fiebre, una fiebre de 39, un dolor de cabeza, un dolor en todo el cuerpo, esa garganta parecía que se me iba a explotar. Y me tocó irme a urgencia a la clínica, porque no paraba de vomitar, la fiebre era impresionante. Y con mi hija, pues, me dijo: mamá, vámonos, porque esto ya aquí se nos puso más complicado. Yo le dije: sí, vamos, porque yo no me aguanto más, sobre todo porque la fiebre no me bajaba, y era lo que más miedo me daba, porque ya iba en 39. Y ¿no? El médico me miró y me dijo: ¿qué le pasó en esa garganta? Viene como si la hubieran arrastrado de garganta. Yo le dije, yo ni me acordaba que me había pasado la dichosa espina esa de pescado. Y yo dije, no sé. Dijo: bueno, le voy a dar estos medicamentos y eso, y no salga, quédese en su casa guardada, no hable mucho, y tómese estos medicamentos y 5 días de incapacidad. Y yo pensaba, no, ¿yo cómo voy a hacer 5 días de incapacidad si yo tengo un viaje programado a Medellín? ¿Cómo así, Señor? De todas maneras, pues me tomé los medicamentos y duré 3 días con fiebre, con dolor de garganta, nada me paraba en el estómago, eso fue una cosa ahí toda rara. Y con vómito y con nada, parecía que estuviera embarazada, veía la comida. Eso es una cantidad de cosas que me dio, pero mientras en esos procesos en que siempre a veces por alguna circunstancia yo entro, pues ahí es un tiempo en que Dios utiliza para hablar, para enseñarme, para decirme cosas, como lo dice en Jonás, en el libro de Jonás. Dice que el Señor, cuando nos quiere hablar al corazón, Él nos manda a la cama con alta calentura, mirando para el techo, no nos permite comer, no nos permite beber, tampoco nos deja dormir, porque Él necesita hablar con nosotros. Y en esos momentos así, en que uno dice, no, pero yo no quiero nada, ¿cómo que no? Él no quiere, el que está hablando es el propio, y uno como no le va a prestar atención. Y yo le decía al Señor, en medio de toda esa situación, de toda esa problemática que estaba viviendo, yo le decía: Señor, yo quiero hacerle una pregunta. Y me decía: ¿cuál? Le dije: yo me he dado cuenta que muchas personas me huyen, muchas personas
como que no quieren que esté yo al frente porque alguna cosa están haciendo y no quiere que de pronto Dios revela o Dios muestra lo que estamos haciendo. Entonces la gente, cuando se le ha dado una palabra, cuando se le ha dado una profecía y la persona no está cumpliendo, pues la persona ¿qué hace? No me da la cara, sale corriendo y tiene una actitud que duele. Y yo decía, ay Señor, eso no me diga nada, no me hable de nadie, eso yo voy, predico y se acabó. Digo, no, porque usted tiene una tarea. Entonces, él me decía, yo le decía, Señor, qué duro es venir y hablar en el nombre del Señor. Qué difícil es dar una palabra y que usted sabe que dio una palabra, usted sabe que dio una profecía y la persona no cumple, la persona no está poniendo por obra la palabra. Uno se inquieta porque uno sabe lo que viene detrás. Porque cuando el Señor manda la palabra, cuando el Señor envía la escritura o manda la instrucción con el profeta, también manda la sentencia a la desobediencia que nosotros tenemos. Entonces yo le decía al Señor, bueno Señor, de todas maneras, ahí ¿qué hacemos? Yo me decía, no importa, vamos a aprender. La tarea del profeta nunca ha sido fácil. De pronto los que hemos leído la escritura y hemos visto la tarea difícil que tiene un profeta de Dios o una profetisa o una persona que Dios la ha escogido y la ha elegido para que él ya traiga una palabra de parte de Dios. Le guste, no le guste, eso es de parte del Señor. Y siempre que Dios manda una palabra o da unas instrucciones o dice algo, es por beneficio de nosotros. Es para corregir nuestros errores. Es porque Dios no quiere que usted se pierda. Él no quiere que Dios termine cortándola antes de tiempo porque nosotros somos desobedientes a las disposiciones del Señor. Entonces, el Señor me dio esta palabra que se llama profeta de Dios o profeta de Baal. Y yo empecé a pensar sobre la tarea del profeta y más que todo vamos a hacer una pequeña introducción y ya después vamos a entrar lo maravilloso que es ser profeta de Dios. Independiente que tengamos las dificultades, independiente que nos pase como Jeremías, independiente que nos pase como Isaías, independiente que nos pase como cualquier profeta de Dios, pero nosotros tenemos una tarea por hacer. Y qué mejor que cuando vayamos a la presencia del Señor, pues Él nos recompense nuestra obediencia a las disposiciones del Señor. Y por eso le preguntaba o le decía al Señor, ¿por qué tanto conocimiento? ¿Por qué nos ha dado tanto conocimiento desde que, bueno, más que todo hemos recibido muchísima palabra desde la pandemia? Porque la hemos recibido a través de los devocionales, la hemos recibido a través de las vigilias, la hemos recibido a través de todas las actividades que de una u otra manera nosotros tuvimos la oportunidad de recibir una palabra. En las casas donde estuvimos haciendo el grupo de familia, cuando no nos podíamos reunir, pero nosotros íbamos a las casas, allí llevábamos la palabra, nos reuníamos, y bueno, tratamos siempre de que la escritura o el pueblo no se aleje del Señor. Porque hermanos, si ustedes se están dando cuenta, el enemigo está haciendo una tarea muy sigilosa, está haciendo una tarea, digamos, con mucha constancia, y es enfriar al pueblo de Dios. Y por eso le escuchaba a alguien, a un predicador, que en estos días habrá un avivamiento, y yo decía, pero ¿por qué dice tantas mentiras? Si el Señor dice que cuando Él venga no hay fe, entonces ¿cuál avivamiento? O sea, hay una cantidad, como decía Claudia en el audio,
Hay una cantidad de mentiras, de falacias, que si nosotros, a quienes el Señor nos ha dado la oportunidad de tener tanto conocimiento, de leer la Escritura, de poder haber estudiado Apocalipsis, Daniel, Jeremías, ahora estamos con las parábolas, con las enseñanzas del doctor, con las enseñanzas de cada uno de nosotros. Ese conocimiento, ¿sabe para qué Dios nos lo dio? Para algo muy importante. Porque si nosotros no tenemos conocimiento de las cosas del Señor, del devenir, del trabajo que viene haciendo el adversario, de la tarea que viene haciendo él, nosotros vamos a ser engañados. Nosotros vamos a seguir, el enemigo va a seguir haciendo su tarea de sacarlos. ¿Para qué? Para luego tener un final que no es feliz para la persona que se retira del cuerpo de Cristo. Porque esa es la finalidad de él. La finalidad del enemigo es que nosotros nos salgamos del cuerpo de Cristo. Usted no vuelva a la congregación, que no lea la Escritura, que no ore, que no busque del Señor, que nos busquemos cualquier objetivo o cualquier, digamos, argumento para no buscar de las cosas de Dios. Y vamos a buscar, por favor, la cita, Proverbios 14, versículo 6, 7 y 8. Dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre con conocimiento el discernimiento le es fácil. La sabiduría del prudente está en discernir su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿Para qué me sirve el conocimiento que el Señor nos ha dado? Recuerde que la misma Escritura nos está hablando que el pueblo sin conocimiento perece. Y el conocimiento que nos ha venido dando el Señor a través de cada uno de los medios, a través de cada una de las partes o las formas como nosotros hemos venido compartiendo la Escritura, no permitiendo que el pueblo se enfríe, desaparezca, se vaya, porque esa es la finalidad del enemigo. ¿Cuánta gente se ha enfriado en el Señor? Y así como decía Claudia, nos cuesta trabajo después venir otra vez a motivarnos, otra vez a buscar del Señor, porque ya en nosotros está otra vez el mundo con mayor fuerza, con mayor vigor, con mayor deleite, gusto, y ya nosotros no queremos ir con el Señor. Yo fíjense que me llamaba la atención el Señor donde dice, mas al hombre con conocimiento, el discernimiento le será fácil. Por eso, hermanos, cuando yo envié a Cristian y a Nora a la reunión de la alcaldía para que escucharan las propuestas o escucharan allá qué era lo que iban a hablar, porque yo por prescripción médica no podía salir ni a la puerta, tenía que estar encerrada por el clima o por la misma situación de salud. Cuando David me mandó a mí los audios, yo me puse a escucharlos. Y así como el enemigo le decía todo lo que Claudia nos comenta en su testimonio, cuando yo empecé a oír todo lo que dice ahí, uno dice, uy Señor, mire esa iglesia con tanta gente, con tantas iglesias en el mundo, y yo pensaba en Jesucristo el verdadero camino. Y con tanta plata, y nosotros no tenemos plata. Y que andamos mercados, y yo decía, Señora, apenas, a duras penas lo hacemos en diciembre, y eso para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces yo empecé a analizar y a oír lo que hablaban allí. Y el enemigo me decía, ¿pero usted qué está haciendo? Usted no hace nada. Ustedes no hacen nada. Miren ellos cómo se unen. Miren ellos cómo dan de comer. Miren ellos cómo son de bastante. Y usted con los dedos de una mano los puede contar y le sobran. Y yo apenas pensaba, y yo después cuando terminé de escuchar,
yo me quedé así pensando y yo decía, bueno, Señor, cuando el Señor me dijo, pero esas alianzas son del diablo, eso no es mío. Acuérdese de Daniel, acuérdese que vendrán las alianzas, por delante son unos, por debajo son otros. ¿Por qué se preocupa? No se angustie por lo que haga el hombre, siga en su camino. Yo no vine por cantidad, yo vengo por calidad, por personas que crean en mí, que caminen conmigo, por eso yo vengo. No se afane. Y yo después empezó el Señor a decirme lo mismo que Claudia nos escribió, también igualito me lo dijo el Señor lo que escribió Janet, lo que cada uno de ustedes entendió y hizo su aporte. Ya el Señor todo eso me lo había hablado. Entonces el Señor que me dijo, envíele a la iglesia el mensaje para que usted sepa quién discierne y quién no. Porque seguro ahí usted va a entender, y muchos de ustedes se dieron cuenta, y a lo mejor quién sabe qué cosas pensarían, uy, y nosotros, porque uno compara siempre las cosas, uno las compara, ¿ya? Y yo, cuando yo envié el mensaje y nadie decía nada, yo decía, me quedo quieto. Yo espero, porque es que es un poquito difícil de comprender. Es un poquito difícil de entender, no imposible de no comprender qué es lo que está pasando. Porque es que nosotros tenemos el conocimiento de las alianzas, conocemos, si usted, todos escuchamos la enseñanza de Daniel, las alianzas de la estatua, todo eso, y eso es lo que se estaba presentando ahí. Y cuando uno empieza a escuchar y empieza, yo decía, Señor, esto sí que está chévere. Entonces ahí es cuando el Señor que nos hizo, nos midió. El Señor sopesó el conocimiento suyo con una mentira del enemigo, con lo que el Señor nos está diciendo, mire, esto es lo que el diablo está haciendo. Porque el Señor nos mostró qué es lo que está haciendo el hombre, qué es lo que está haciendo las sectas, qué es lo que están haciendo, y todo es con dinero. Con dinero, que hay miles de trillones y miles de trillones, porque es la forma y la manera como van a engañar a aquellos corazones que solo le interesa el dinero, que solo le interesa es la plata, el construir. Y yo miraba en internet una invitación para ir a bendecir un terreno. Yo decía, ¿dónde dice eso en la Biblia? A bendecir un terreno porque vamos a construir. ¿Y qué dice el Señor? ¿Por qué no vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sígame? En estas condiciones en que estamos nosotros, ¿para qué nos ponemos a construir? Si el Señor va a venir y va a quemar hasta el último pelo de la cabeza de los que se van a quedar. Entonces uno empieza a analizar, uno empieza a mirar y a decir, Señor, verdaderamente si nosotros no estamos, digamos, sopesando los espíritus, sopesando la palabra que usted escucha aquí, allí, allá, vamos a terminar errados y equivocados con respecto a las cosas del Señor. Y vamos a terminar con doctrinas falsas. Y vamos a terminar porque se está moviendo un gran movimiento que se llama algo apostólico, un nuevo movimiento apostólico, y se están uniendo todos aquellos que se dicen ser apóstoles, porque se está moviendo esa unión entre ese tipo de personas. La renovación apostólica. Y yo decía, Dios, ¿esto qué es? Y por eso aquí lo que el Señor nos está diciendo, hermano, utilice el conocimiento. Cuando usted escuche una noticia, cuando usted oiga un predicador, tenga cuidado usted con quién está escuchando, porque usted de pronto el enemigo le puede dar una palabra que usted está esperando y resulta que dice, no, pero es que yo estaba esperando una palabra, pero salió de allá,
pero esa palabra viene de parte de Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, con quién estamos nosotros, a quién estamos escuchando, a quiénes estamos siguiendo, a quiénes estamos aprendiendo, porque el enemigo ahorita es muy sutil, hay mucho engaño, hay muchas mentiras, hay muchas falacias, ¿ya? Mucha astucia del enemigo. ¿Para qué? Para coger a aquel que no ora, que no busca del Señor, que no, de pronto no lee la palabra, de pronto que no participa de los devocionales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a defendernos de la situación del adversario que viene contra nosotros? Por eso aquí el Señor nos está diciendo, todo ese conocimiento que nos ha dado el Señor es para que usted y yo lo usemos en discernir, en tener claro si es de Dios o no es de Dios. Es delicada la situación que estamos viviendo, hermano. Supremamente delicada la situación. ¿Ya? Porque muchos serán llevados y muchos serán engañados, como dice la palabra del Señor. Fíjense que en el versículo dice, la sabiduría del prudente, que en el hebreo se dice astuto, está en discernir su camino. Analice, hermano, en el camino en que usted está. Analice la formación que cada uno de nosotros estamos teniendo en nuestro caminar con el Señor. Para nadie es un secreto, por ejemplo, todos esos 24 líderes de los que mostró Claudia en el video, yo me quedé fría, pues uno los conoce. Y yo decía, son megas iglesias, millones de personas que están siendo engañadas por esta gente que solo busca el dinero, que solo busca la plata, porque ese es el Dios de este mundo. La gente eso es lo que quiere, dinero. Y el Señor dice que la mayor riqueza es que usted busque la sabiduría para caminar con Él. Y cada día las cosas son más complicadas, más difíciles. Lo otro que quiero, para poder entrar, porque esto es lo del profeta, es muy bonito, pero hoy yo voy a hablar sobre una introducción y ya el domingo entro ya con lo que es el profeta. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista del Señor y todo lo que el Señor me enseñó en los 3 días más difíciles y más duros de mi dolencia, de mi estar allá guardadita en la presencia del Señor para que podamos conocer lo que Dios tiene? Una de las cosas que es importante para el profeta es que maneje la ley. Maneje la ley de Dios. Maneje y conozca la palabra de Dios. Porque si nosotros como profetas no manejamos la verdad, podemos traer un mensaje o podemos traer una palabra que no es del Señor. Cuando Dios escoge a una persona, porque el profeta es una persona que es escogida dentro de un pueblo, dentro de un grupo de personas, Dios elige a una persona y le da su aliento de vida o le hace que el descenso del Espíritu Santo, la llenura o lo capacita o lo llena con este ministerio que es el de la profecía o el del profeta. Hablar en el nombre del Señor es supremamente delicado si no es verdad que Dios se lo dijo. Porque eso es muy duro cuando nosotros decimos Dios me dijo, Dios me mandó a decir, cuando realmente las cosas no son así. ¿Ya? Porque la palabra del Señor me enseña que para poder conocer y saber que esa persona es profeta de Dios, debe de reunir unos requisitos, debe de tener unas señales
debe de tener unas marcas que lo identifican como profeta de Dios. Y eso no es de la noche a la mañana. Dios elige a alguien y ese alguien que fue elegido por Dios para ser su profeta, usted y yo necesitamos pasar por un proceso, por una formación. Por eso las pruebas del profeta, las pruebas del pastor, las pruebas del apóstol, las pruebas de cualquiera que ha sido llamado por el Señor, no todas son iguales. Dependiendo del llamado, dependiendo del propósito, dependiendo de lo que Dios quiere que usted le haga, así serán sus pruebas. Así será la prueba en la que Dios lo someta. ¿Para qué? Para poder utilizarlo como su garganta. Para que usted y yo, cuando el Señor nos dé una palabra para poderle llevar a alguien, nosotros no inventemos, no le pongamos sentimiento de hombre, conocimiento de hombre, porque como dice el apóstol Pablo, en parte profetiza lo que conoce y en parte profetiza de lo que usted se enteró en el ambiente. Y eso es supremamente delicado. No saber discernir, y por eso el Señor a los profetas los pasa por un sedazo. Sus pruebas son difíciles, sus pruebas son muy fuertes. Si no, miremos a Jeremías, ¿cierto? Miremos a Isaías. Miremos aún a Cristo, que también fue profeta o es nuestro profeta. O sea, no es fácil cuando el Señor ha elegido a entre uno de nosotros, porque el Señor va a escoger a sus profetas. Porque uno tiene un concepto muy distinto de lo que es el profeta a lo que dice la palabra del Señor. Nosotros hemos confundido el profeta con el adivinador. Yo recuerdo que una persona se me acerca y me dice, ¿y usted cómo me ve hoy? Y yo, ¿de qué? Pues sí, yo estoy en santidad. ¿Eso lo sabe usted, mija? ¿Y usted qué cree? ¿Que yo estoy bien con Dios? ¿Eso lo sabe usted? Dígame, a ver, dígame, porque es que la gente cree que nosotros somos hechiceros, brujos, videntes, bueno, todo ese montón de cosas que a veces la gente confunde, porque nosotros mismos llevamos al pueblo a ese tipo de cosas. Entonces, fíjese que, o sea, es tan bonito, es tan sencillo, porque es que Dios va a elegir sus profetas, porque estamos en el tiempo en que se va a levantar el profeta falso, y Dios tiene que tener sus profetas verdaderos, y Dios debe de tener sus profetas que vienen en el nombre del Señor y que enseñamos la palabra conforme es. Y profeta puede ser cualquiera que Dios haya llamado, porque Dios lo puede utilizar a usted hoy para que vaya y lleve un mensaje, para que usted vaya y lleve una palabra. Y Dios va a respaldar esa tarea, Dios va a respaldar esa obra que Él mismo nos mandó a hacer. Repasemos algo importante con respecto al manejo de la ley, al manejo de la palabra de Dios. Yo no puedo jugar con la escritura. Si Dios lo va a elegir a usted para que sea su profeta, para que sea su enviado, para que sea su garganta, usted debe conocer la Biblia. Usted debe conocer la palabra de Dios. Para que cuando Dios le traiga a usted una escritura, Dios le traiga a usted sepa a dónde se dirige y qué es lo que el Señor le quiere hablar. ¿Ya? Porque la palabra de Dios, el profeta, Dios le va a revelar su palabra. Dios le va a mostrar lo oculto de su palabra. Dios le va a mostrar aquello que está entre líneas para que nosotros nos dirijamos por el camino verdadero. Para que no nos equivoquemos, para que no erremos en nuestro camino. Por eso, vamos a mirar, aunque esto ya lo hemos analizado, pero vamos a recordarlo un poquito. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la ley?
¿Por qué quiero hacer énfasis en la escritura? Porque vuelvo y le digo, nosotros los profetas, las profetisas, a quienes el Señor nos habla a través del sueño, visión, a través de la palabra, a través de algo, el Señor nos va a hablar a nosotros para que nosotros llevemos el mensaje, para que nosotros le digamos a las personas, como decía Claudia en el video, somos luz. Y como me decía a mí el Señor en medio de la situación, y porque yo le decía, quíteme esto, quíteme este sufrimiento, quíteme estas situaciones que yo tengo, Señor. Quíteme esta situación. Y si él me decía, pero entonces, ¿cómo vas a hacer luz? ¿Cómo vas a hacer luz? Si las aflicciones, las situaciones, los dolores, todas esas cosas, es porque usted se acerque a mí. No es mal las aflicciones, los dolores, las enfermedades y todo lo que pasa a mi pueblo es una sola finalidad, que usted se acerque a mí. Y si usted se acerca a mí en medio de la aflicción, del dolor, de la necesidad, de la enfermedad, de las circunstancias, entonces la luz va a brillar en ti. Y tú puedes ser luz allá, los que están en peores condiciones que usted que tiene la luz. Por eso no le voy a quitar las aflicciones, por eso no le voy a quitar las dolencias, por eso no le voy a quitar nada, porque se estaría quitándoles la luz. Y yo me quedé así, yo decía, uy, Dios mío. Por eso dele gloria a Dios, estamos viviendo situaciones difíciles. Estamos pasando por situaciones, o sea, no se esconda y tampoco se mengüe con el Señor, porque usted misma apaga la luz del Señor, porque usted y yo necesitamos estar la luz en lo más alto para poder brillar en otras personas que están en peores condiciones de nosotros. Por eso, hermano, es importante todas las situaciones que estamos viviendo. En la parte financiera, en la parte de la salud, en la parte familiar, en los hogares, todo lo que está viviendo el pueblo del Señor es para que el pueblo se acerque al Señor, no para que se aleje, no para que se desanime, porque fíjese que Jesús todo lo que vivió, ¿qué dice? Aprendió obediencia y fue perfecto, y eso es lo que está buscando el Señor. Si nosotros no pasamos por ese machacar, recuerde cuando yo les di a ustedes la palabra del olivo, de la aceituna. Si la aceituna no es triturada, no es machacada, no es pasada por grandes procesos, no puede dar aceite. Y el aceite es el elemento especial para que el fuego de Dios pueda encenderse y se pueda llevar la palabra. Y usted sea luz en su casa, sea luz en su trabajo, sea luz en la iglesia, sea luz donde quiera que el Señor la va a llevar. Entonces fíjense que el mismo Señor nos está hablando, acérquese al Señor. Si por alguna situación usted se ha apartado, se ha alejado por las circunstancias, tómelo porque eso lo dice la palabra. Acérquese al Señor, busque más de su presencia. Busque más de la presencia de Dios, porque necesitamos que el Señor se mueva con mayor fuerza, con mayor poder, que el Espíritu Santo haga la obra de convicción a aquellos que nos vamos a ir con el Señor. Porque la palabra del Señor dice que unos nacieron, y yo le decía al Señor, yo no quiero ser presa, yo no quiero ser, porque el Señor dice, algunos unos fueron creados para hacer honra y otros fueron creados para que sean presa del adversario. Y esa ser presa del adversario es que se va con el demonio. Y yo decía, Señor, yo no me quiero quedar, yo no quiero ser presa del diablo, yo me quiero meter con usted, yo quiero caminar con usted, Señor. Porque eso lo dice la Escritura, hermano. Que unos nacieron para ser presa del diablo y otros nacieron para hacer luz y para llegar al reino de los cielos. Y si usted está en el caminar con el Señor y la luz de Jesús está iluminando su vida, siga buscando al Señor. Porque la Biblia dice, no hay sea que yo lo saque. Si cometemos, como dice el apóstol Juan,
dice que si somos hijos de Dios, ¿por qué transgredimos la palabra? ¿Por qué violamos su palabra? No sea que terminemos, como dice el apóstol, vosotros veníais bien. ¿Quién te fascinó y te sacó del camino del Señor? Porque nosotros fuimos iluminados y hemos degustado de la benignidad del Señor. Y nosotros hemos sido llamados para la gloria de Dios, para ser vasija de honra del Señor. Porque la misma palabra del Señor dice que unos son vasija de honra, de honor en la iglesia, en la casa del Señor, y otros son de deshonra. Y van a ser usados para como lo fue Judas. Y yo no quiero ser como Judas. Pero eso yo soy la que tengo que elaborar, tengo que ser constante, tengo que permanecer, tengo que llegar hasta el fin, porque ¿qué dice el Señor? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y nosotros estamos buscando, hermanos, que nuestro cuerpo sea redimido. El alma ya fue salva de aquellos que fuimos llamados, que fuimos puestos para ser salvos. Pero ¿cuál es nuestra batalla? ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es nuestro caminar? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que tiene que ser redimido para que cuando venga el Señor y nos lleve y nos mande a buscar, nosotros tengamos el cuerpo redimido. Porque estamos buscando, el Señor Jesús dice, vamos a ser redimidos. Y el mismo Pablo habla que el cuerpo de Cristo redimido nos redimirá a nosotros también, por su resurrección. Y por eso, hermano, hay que seguir buscando del Señor. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Usted no puede desajustarse, usted no puede abandonar la congregación, irse por allá, porque entonces usted, ¿de dónde es? Y no sea que usted termine fuera por estar aquí brincando ahí como los cabritos, terminamos fuera, porque no sea que el diablo nos termine ilusionando como ilusionaban a los pobres indiecitos con un espejo y le robaban todo el oro, no sea que el enemigo también termine sacándonos a nosotros. Porque esto es una batalla, esta es una lucha de constancia, de permanencia en nuestro caminar con el Señor. Dice que la ley es una regla o reglamento para gobernar al pueblo en conducta religiosa, en conducta moral, en conductas ceremoniales o en conductas civiles. Por eso le digo, hermano, muchos de nosotros, si usted analiza en el tabernáculo, estaban los levitas, estaban los hijos de Coré, estaban toda esa tribu, y cada uno de ellos tenía una tarea específica por hacer. Cada uno tenía que cumplir su plan, su propósito. Y el resto, las otras 12 tribus, se encargaban de sostener a los 20,000 levitas que tenía el Señor para el servicio de su obra, de su causa. Y no era fácil, hermano, porque todo el día entraban unos, entraban los otros, ya terminaban su ritual, ahora váyanse aquí, ahora venga el otro, venga, porque era la forma y la manera de cómo mantener una relación con el Señor a través de todos los sacrificios que se hacían diariamente, con animales, con cereales, con líquidos, porque el hombre tenía una naturaleza pecaminosa y delante de Dios el hombre estaba en esa condición. A través de los rituales, a través de todo eso, era como el Señor se aplacaba un poquito y mantenía al pueblo dentro de sus parámetros. Por eso el Señor mandó a celebrar a las 7, a las 9, el matutino, cada 8, cada 15, cada mes, cada año. ¿Para qué? Para que siempre, en todo tiempo, el pueblo mantuviera una condición delante del Señor. ¿Ya? Entonces, fíjense que dice la palabra de que la ley es una regla. Hay algo que la Reina Valera todo lo puso como ley y resulta que no.
No es todo, no es una ley. La ley es un conjunto de reglas, normas, decretos, ordenanzas, estatutos, preceptos, mandamientos, palabras. Eso forma la ley. Y usted tiene que leer para saber si es un mandato, para saber si es un precepto, para saber si es un decreto, y no como la Reina Valera, todo lo metió bajo la ley. No, porque la ley, la palabra ley es lo que en el hebreo se llama Torah, y la palabra Torah significa instrucción. Por eso el Señor le puede dar un precepto a alguien, y un precepto es que Dios le manda a hacer algo. Le puede dar un mandato. ¿Para qué? Para que usted haga algo, como le dijo el Señor a Adán y Eva. No coma de ese árbol, ese es un mandato. ¿Ya? ¿Ven? La ley es un conjunto de reglas, normas, decretos, mandamientos, mandatos, ordenanzas, preceptos, palabra, testimonio. Eso forma la ley. Y por eso uno lee que la ley, pero cuando usted va al hebreo, usted va a encontrar, y este es el precepto del Señor, y este es el mandamiento del Señor, porque cada uno de ellos tiene una función diferente. Porque hay mandatos que son civiles, hay mandatos que son religiosos, hay mandatos que son ceremoniales y hay mandatos que son administrativos. Y cada uno de ellos cumple una función. Por eso, no todo lo que me dice ahí la Reina Valera, que todo lo encerró como ley, y esta es la ley de Dios, y esta es la ley de Dios, y la ley, cuando no. Hay que mirar todo lo que el Señor me está hablando en ese contenido para poder identificar de qué es lo que me está hablando a mí el Señor. Dice, por eso dice que, mire, las leyes que Dios le dio es para dirigir o para limitar la conducta del hombre. A través de la ley es como Dios muestra su perfecto carácter. A través de las leyes o de las normas o de las cosas que Dios colocó, es como Él está mostrando su santidad y su caminar con cada uno de nosotros. La ley no es para el justo, la ley es para el malo, la ley es para el pecador. Si yo amo a Dios, la ley me cobija a mí, no porque yo amo a Dios, y si yo amo a Dios no peco. Por eso la misma palabra del Señor lo dice, que la ley no es para el justo. Las leyes se hicieron para el hombre pecador. Las leyes se hicieron para limitar conductas, comportamientos y procesos. Si yo estoy bien, ¿la ley me viene a juzgar a mí? No, porque yo no estoy infringiendo la norma. Yo no estoy infringiendo la ley. ¿A quién va a juzgar la ley o la norma? No es al malo, no es al que robó, no es al que mató, no es al que viene levantando falsos testimonios. Para ellos es la ley. La ley lo que representa es el carácter santo del Señor. Por eso es importante, hermano. Y dice que la palabra del Señor dice que la ley revelada divinamente generalmente está presentada por medio de medios humanos. O sea, Dios siempre a Moisés en el monte Sinaí, el Señor le dio unas reglas, el Señor le dio unas normas, el Señor le dio que él escribiera un libro que es el que nos habla la palabra, que está al lado del arca del pacto, un libro que son los 613 mandatos, que son positivos y son negativos. A eso hace referencia. La ley de Moisés, que está representada en los 10 mandamientos, los primeros son para Dios, los segundos son para
para el comportamiento entre nosotros, y los terceros últimos mandamientos es para mí mismo. Si usted analiza y verá, los primeros mandamientos tienen que ver con Dios, la segunda división tiene que ver con mi prójimo, y los últimos tienen que ver conmigo mismo. Por eso es importante, hermano. Por eso el Señor habla, y mire lo que dice en Éxodo 19:3. Dice, y subió Moisés a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel. Fíjese que Moisés fue un profeta de Dios. Fue un profeta, porque el profeta es a quien Dios le da una palabra para que vaya y se la diga al pueblo. Para que vaya y le diga, esto es lo que tienes que hacer. Este es el comportamiento, esto es lo que tienes que caminar. De esta manera tienes que comportarte, de esta manera tienes que vestirte, de esta manera tienes que hacer. Y si tú cumples la disposición que Dios le ha mandado por medio del profeta, entonces recibirás recompensa de parte de Dios. Pero si la persona o el pueblo del Señor no obedece la disposición de Dios, pues viene su paga. Viene su paga, ¿por qué? Porque está en desobediencia. Y para eso es que el Señor va a utilizar al profeta y va a llamar a muchos para que sean sus profetas. Por eso muchos están siendo formados, instruidos, preparados. Moisés, para poder tener la presencia del Señor, duró 40 años en el desierto. 80 años tenía Moisés cuando el Señor se le apareció, porque ya era el tiempo preciso para poderle decir, venga Moisés, lo necesito porque es el tiempo de la redención de mi pueblo. Y Dios nos va a llamar a nosotros, ¿para qué? Para que usted vaya a redimir a su familia, a su casa o a su propia vida. Porque es lo que el Señor nos está preparando para podernos ir con el Señor. Dice la palabra en Levítico 26:46, dice, estos son los decretos, oiga bien, estatutos y leyes que estableció el Señor entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Un decreto es una regla, es una norma, es un proceder en un momento determinado. Fíjese que en tiempo de pandemia todos los días sacaban un decreto diferente. Hoy decían una cosa y ya uno ponía por obra y resulta que al otro día ya salía otro y eso los tenían locos porque no sabían ni para dónde coger ni para dónde, porque nos cogió a todos fuera de combate. Y aquí el Señor nos está preparando, hermano, porque la situación que viene es muy complicada para nuestro país. Sobre todo por todos los gobernantes que nos van a dirigir, que no son honestos. Nosotros sabemos quiénes están allá. Y no es nada bueno lo que nos va a gobernar. Pero allá ellos y nosotros aquí con el Señor. Que haga lo que quiera, diga lo que diga, y nosotros sabemos que nosotros dependemos de Dios. Esa es nuestra carta magna, es la Biblia, es la norma del Señor, son las reglas. Y si yo me alineo a la palabra de Dios, pues no voy a tener problemas con las normas, ni voy a tener problemas con la ley del hombre. ¿Por qué? Porque yo cumplo la palabra del Señor. Y eso es lo que nos enseña la Escritura, por eso el Señor está hablando. Dice, cada una de estas leyes fue instituida por Dios y significa que el hombre en absoluto no tenía parte de su formación. O sea, yo no soy sola la que me formo. A mí me está formando el Señor. A usted la está formando el Señor. Y por eso es que cada uno de nosotros debemos ir a la presencia de Dios para ver cómo cambio. Para ver, porque el Señor sí sabe dónde es que yo tengo la problemática. Para saber dónde es que yo estoy
cómo yo estoy para poder entrar a cambiar. Porque fíjese que para que usted cambie su forma de pensar, nosotros tenemos que entregarle el corazón al Señor. Porque es que dentro del corazón están los pensamientos. Y en su corazón nacen ideas, nacen pensamientos, emociones, sensaciones, de lo que usted quiera, el corazón se lo va a plantear. Y por eso es importante, hermano, que nosotros le entreguemos el corazón al Señor para que el Señor ponga sus pensamientos en nosotros. No nosotros, porque los de nosotros siempre van a direccionarse hacia la carne. Y si yo no me direcciono con el Señor, entonces, ¿cómo el Señor me va a dar a mí? ¿Cuál es el pensamiento que Él tiene conmigo? ¿Qué es lo secreto que Dios tiene conmigo? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿De qué manera el Señor me va a usar en estos momentos duros y difíciles en que está viviendo la tierra? Que está viviendo el mundo con todo lo que cada día... Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero jamás había visto yo tantísimos accidentes de todas las formas y maneras. Buses, camiones, las carreteras se vienen abajo. Bueno, uno se queda frío en las redes sociales cuando uno mira toda esa cantidad de accidentes. Y uno dice, Dios mío, el espíritu de muerte está en la tierra llevándose a todo aquel que esté fuera del contexto del Señor. Pero no podrá, ¿ya? Porque podrá arrastrarnos, podrá hacer lo que quiera, podrá rascarnos los codos como le pasó a Claudia, pero aquí está Claudia, ella hubiera dicho, vámonos mejor, yo no aquí. No, es que esa es la lucha. Si yo me enfrenté contra una situación del adversario, yo tengo que ir a buscar al Señor, tengo que seguir manteniéndome con Él, porque ahí ella, ¿qué vio? La gloria de Dios. ¿Ya? Dios le dijo, va a haber esto, va a pasar esto, prepárese. Él no le va a quitar la prueba, Él no le va a quitar la situación, porque entonces, ¿cómo confiamos en Él? ¿Cómo sabemos que Él está batallando mi pelea, mi batalla? ¿Cómo lo sabemos, hermano? Si nosotros no nos enfrentamos con Él y salimos corriendo a las primeras de cambio y ya no quiero volver, porque es que eso desde que yo llegué al camino del Señor, eso todo se me puso peor que cuando yo no estaba con Él. ¿Ya? Pero no hemos entendido lo que dice el Señor, que las tribulaciones, las angustias, las zozobras y todo lo que está pasando a nuestro alrededor es solo una finalidad, que yo me acerque al Señor, que yo lo vaya a buscar, que yo vaya a decirle, Señor, ayúdeme, Señor. Porque vuelvo y le repito lo que yo le decía al Señor en esos 3 días que fueron muy fuertes, que yo pensé que no iba a ser capaz, pero aquí estoy. Yo le decía, ayúdeme, porque es que usted es el que tiene el control, usted es el que tiene todas las cosas en su haber. Y si usted cree que es importante empezar a preparar a su pueblo contra las acechanzas del diablo, contra las mentiras y todo el andamiaje que el enemigo tiene preparado para todo. Mire, ya sabemos de qué manera van a entrar a las congregaciones si nosotros nos dejamos llevar. Porque otro podría decir, ay, sí, qué bueno, y entonces empezamos a hacer como Papá Noel, ¿no es cierto? Ay, vamos y le damos y le ponemos, y no, si es que yo le decía al Señor, pero es que usted no hizo alianzas con el César, usted no se alió con el fariseo, usted simplemente cogió, multiplicó los panes y los peces. El objetivo no es solamente darle de comer, sino es que conozcan de Cristo. Porque esa es la finalidad, hermano, que la gente conozca del Señor. ¿De qué le sirve? Sí, usted le puede dar un pan, como cuando iba para Medellín y me entré a una panadería
y compré unos panes para llevar allá a Medellín. Y se paró ahí un muchacho, señora, me regala una bolsa de leche, que por favor deme. Y toda esa gente, y yo le dije, dele la bolsa de leche y dele un pan. Y el señor salió y se fue. Sí, es una bonita obra, pero más tarde vuelve a tener hambre. Lo que el Señor quiere es que nosotros le hablemos de Cristo, para que salgan de ese estilo de vida en el que ellos tienen, que se han acostumbrado a vivir poniendo la mano. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que nos dice el Señor, hermano, nosotros estamos siendo formados por el Señor. Estamos siendo preparados para algo grande que viene. Pero si nosotros no nos afianzamos en la palabra, si nosotros no nos afianzamos en la Escritura, seguramente no vamos a ser capaces con las pruebas, porque no son nada fácil. No son nada fácil para aquel que ha sido elegido por Dios para que sea su profeta. Porque a lo mejor mucho nos va a pasar de pronto como le pasó a Jeremías, si no estoy mal, que creo que fue a un profeta que le golpearon la cara. ¿Y por dónde se fue? ¿Por dónde se fue? Porque eso mismo vivió Jesús. Entonces, aquí lo que el Señor nos está hablando, hermanos, es que cada uno de nosotros, fíjense que si nosotros recordamos la enseñanza de Josué 9, ¿qué le presentó los gabaonitas? Un pan mohoso, un cuero de ovejo que estaba roto, que era el vino, los zapatos dañados, y yo decía, la palabra va a ser leudada, el vino, la palabra del Señor, la salvación y todo eso va a ser leudado. Porque escuchaba a una muchacha, una señora, no me acuerdo cómo es que se llama, tiene un nombre ahí americano, y ella decía, no importa, hay muchos caminos para llegar al Señor. Y yo decía, miércoles, ¿y esta por dónde va? Muchos caminos, yo voy en uno de ellos, usted puede buscar los otros 5 que hay. Y yo decía, y tiene miles de personas. Y vive en una mansión, y yo decía, uy, Señor, dígame si con esas mentiras y todo eso, la gente le gusta que le digan mentiras. Pero cuando venga Cristo, ¿qué va a hacer con sus ladrillos y con su piscina y con todo ese montón de cosas? Entonces, fíjense, hermano, que aquí lo que el Señor nos está hablando y es, así como la ley de Dios me va a revelar a mí el propósito que Dios tiene para que yo vaya y le diga a alguien, hermano, mire, Dios le manda a decir eso. Porque Dios lo va a usar para que usted vaya y lleve la palabra del Señor. Que Dios le va a revelar su palabra a quien, aquel que ha sido elegido como su santo. Y dice que la ley también trata mi relación con Dios. ¿Cómo me relaciono yo con Dios? ¿Cómo a través me relaciono yo con los demás? ¿Cómo me relaciono, encontré aquí, con el prójimo? Cuando se habla de ley en el hebreo, se hace referencia a una instrucción. La ley está dividida en 3, las leyes morales, las leyes civiles, las leyes ceremoniales o religiosas. Que ya nosotros sabemos que los rituales, eso fue lo que vino el Señor y abolió, pero las leyes civiles y morales siguen teniendo vigencia. Lo que ya nosotros no vamos es a hacer todos esos rituales de los que nos habla la palabra, pero sí hay unas reglas que todavía tienen una vigencia. Tienen una vigencia. ¿Por qué, hermano? Porque así como Cristian nos enseñó que los animales, para que sean kosher, o es decir, para que sean comestibles, deben de reunir unas condiciones. Deben de reunir unas condiciones para que se puedan comer esos animales. Y una de ellas, por ejemplo, me decía el Señor, ¿cuáles son las características para que usted pueda comer pez? Y yo decía, las características, decía sí,
para que usted pueda comer pez, ¿cuáles son esas dos características, dos marcas que debe tener el pez para que usted lo pueda comer? Para que sea kosher. Y yo decía, escamas, y yo me revolviendo ya, cuando Cristian nos hablaba. Y aletas, dijo sí. Esas son las dos marcas que tienen los peces para que usted se lo pueda comer. De resto usted no puede comer. Y yo decía, ay, ese señor, yo me atravejo con una aleta. Sí, ahí el pescado tiene escamas. Y dice también, para que usted pueda comer animales domésticos, también hay unos requisitos. Así como los peces, las aves y los animales de la tierra tienen unas características para que usted se las pueda comer y son beneficiosas para usted, así serán las marcas de mis profetas. Así será, y serán estas marcas, porque Él me dio toda la enseñanza. Y me decía, esas son las marcas, las señales que debe tener un profeta de Dios para que sea y la gente sepa que viene de parte de mí. Y dice la Escritura, cuando usted encuentre en la Biblia un mandato, palabras, ordenanzas, estatuto, camino, testimonio, precepto y decreto, esos son los términos que le da la Torá a todo lo que tiene que ver con ley. Por eso no solamente es la ley, no. Vuelve y le repito, porque Dios le puede dar a usted un decreto. Dios le puede dar a usted un mandato. Dios le puede dar a usted una ordenanza. Dios le puede dar a usted una palabra. Le puede dar un precepto. Le puede dar una regla. Le puede dar una norma. ¿Ya? Un testimonio, que es lo que nosotros vemos ahí en la palabra de Dios. Eso es una ley. Se está relacionado con la ley de Dios. Ahora dice, cuando Dios va a entregar una ley, es decir, una palabra, un mandato, una orden a alguien en especial, dice, por medio de un profeta a cualquier otra persona, esta persona que va a llevar la palabra de Dios debe pasar por un proceso. Eso no es de que, ay sí, venga y ya. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el apóstol Pablo? Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Por eso mucha gente viene enseñando cosas y se cree que es del Señor, pero no son del Señor. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado de nosotros no escuchar simplemente a Pepito, porque es digamos, la gente cree que por el tamaño de la congregación es una iglesia espiritual. Y yo le decía, Señor, pero usted solamente tuvo 12 y uno le falló. Entonces, ¿por qué medimos a la espiritualidad de una congregación por el número de personas? Eso no me identifica nada. Porque miren, los que tienen trillones de personas están bien mal. Bien mal. Y uno tiene que orar para que el Señor le abra los ojos del entendimiento a todas esas personas que están con el entendimiento entenebrecido. Sus ojos están vedados. Que diga como la canción que dice Shakira, su traición no me abrió la piel, me abrió los ojos. Que la palabra de Dios me sirva para abrir mis ojos. Miren, hermanos, el mundo se está moviendo a través de muchas cosas. Y si ustedes tuvieron la oportunidad, y si no lo han visto, yo les digo que lo vean. El video de Shakira, donde habla del arrebatamiento, que supuestamente son los alienígenas que nos vienen a llevar a nosotros. Y ese es el video que ella hizo, el último, que tiene no sé cuántos millones de veces
que ha pasado, y ahí está ella hablando con los alienígenas y hablando y vestida como robot y bueno, todo ese montón de cosas, y luego ella sale y se va así como habla el Señor en su palabra. Eso es importante mirar, porque el diablo está metiendo la mano de que son los alienígenas, porque así como habla los Simpson, también están hablando del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque el diablo está preparando que no es el Señor el que viene por nosotros, sino son los alienígenas. Es el engaño. Es el engaño. Y yo cuando miraba y analizaba, y la música es bien pegajosa, y yo lo analizaba y lo miraba cuando yo vi todo eso, que el carro vuela y que ella vestida así como robot y habla y baila, y yo decía, y luego salen los alienígenas y entonces yo decía, ay Dios mío, Señor, nos están preparando, el diablo está haciéndole entender a los demás que si nosotros nos vamos, no nos fuimos con el Señor, sino que los extraterrestres nos llevaron a nosotros. Porque esa es la forma como el diablo va a engañar a la gente. Pero si nosotros estamos involucrados en la palabra del Señor, no vamos a ser engañados. Por eso es importante. Lean, vean, dejémonos de religiosidades, porque si usted no deja de su religiosidad, entonces ¿usted de qué se entera? ¿De qué se entera usted? Si usted y yo somos religiosos en las cosas. Yo no creo que porque usted mire algo, analice, cuestione, es impresionante todo las mentiras y el trabajo arduo que viene haciendo el adversario con el mundo. Con el mundo, hermano. Y por eso es lo que yo le quiero decir a ustedes, hermano. Uno, y aquí termino con esto para el domingo, iniciar con la enseñanza. Si Dios lo va a llamar a usted para que sea su profeta, uno, lo preparará para el mandato que Dios lo va a mandar a hacer. Dos, lo va a llevar a un sitio, a un lugar para prepararlo. Tres, usted será respuesta para aquel que viene orando y buscando de parte del Señor. Y otra es los intermediarios y el tiempo que Dios va a utilizar para que nosotros, los que hemos sido llamados para ser los profetas del Señor, las profetisas del Señor. La gente dice, no, pero es que Jesús es muy claro, dice, no hay hombre, no hay mujer, no hay joven, no hay nada. Todos somos iguales en el servicio del Señor. Y ese es un golazo que nos quiere meter el enemigo, ¿para qué? Para que usted no trabaje con el Señor. Porque eso es una tarea ardua de que el enemigo no quiere que nosotros sigamos caminando de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor. Por eso les dejo, digamos, como este pequeñito introducción para poder dar inicio ya el domingo con la enseñanza, entrar en la enseñanza de lo que es el profeta. ¿Qué quiere decir el profeta? ¿A qué hace referencia? Y cuando el Señor lo manda a profetizar. Eso es muy diferente cuando el Señor dice, bueno, usted va a ser mi profeta y le voy a mandar a profetizar. ¿Qué quiere decir profetizar? Porque eso es bonito. O sea, cuando yo estudié todo eso en medio de mi dolencia y en medio de mi enfermedad, que preparé toda la enseñanza, ahora entendí por qué el Señor me había dado el libro de Devarim, porque todo está ahí en Devarim, en esa parte del mensaje, para poder conocer esto de lo que el Señor nos quiere prevenir para que su pueblo no se pierda, para que nosotros
nos mantengamos unidos. No usemos palabras que no estén escritas aquí en la Biblia, porque se habla de unicidad. Yo no he visto esa palabra en la Biblia. Yo no la he visto. Se habla de unión, de comunión, de ser uno solo. Se habla de empoderar. Tampoco lo he visto en la palabra. Sí, todos esos conceptos y todas esas palabras que nos están metiendo ahí. Portales también es otra palabra que tiene que ver más con las tinieblas que con las cosas. Por eso no está en la Biblia. O sea, hay que tener cuidado cuando usted escuche, cuando usted también exprese las cosas, tenga cuidado de lo que usted habla, porque Dios le va a cobrar cuando usted enseñe o diga cosas que no son. Entonces ahí entra el Señor a qué, a cobrarle su factura. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por la palabra, por la enseñanza. Gracias, Señor, porque tú vas a preparar a sus profetas, Señor. Aquellos que van a definir si son de Dios o somos profetas del diablo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir conociendo de su palabra, a seguir caminando dentro de la Escritura. Gracias por todo ese conocimiento que tú nos has dado, Señor. Porque cada uno de los hijos tuyos, Señor, que nos han enseñado la palabra, nos han dado algo que nos va a ayudar a discernir. Porque como dice su palabra, Señor, el conocimiento nos sirve para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque lo que es del diablo es muy, muy parecido a lo que es de Dios. No habrá sino el discernimiento de su espíritu lo que va a determinar si es de Dios o no es de Dios. Por eso yo lo invito para que se mantenga en unidad, en armonía, en comunión con el Señor mediante su Espíritu Santo, para no ser engañados con mentiras, con los disfraces del adversario, con falsas respuestas, Señor. Gracias por cuidar la vida de Claudia, Señor. Gracias por no permitir, Señor, que el enemigo atentara contra su vida, Señor. Ahí sabemos, Señor, que tú guardas y cuidas y que tú previenes a tus hijos de la acechanza del diablo contra nosotros, Señor. Gracias por mi vida, Señor. Gracias, Dios, por mantenerme, Señor. Gracias por mi proceso, Señor. Gracias por haberme llevado a Medellín, Señor, y haber estado allí con Elina, con su esposo, con Astrid, Señor. Pude hablar, pude analizar la situación económica de nuestra congregación, Señor. Gracias, amado Señor, por ese tiempo de regocijo, de paz, de atención, Señor. Gracias, Dios, porque tú honras a tus hijos, bendito Dios. Gracias por esas bendiciones enormes que tú le has dado a Elina, ese trabajo que le realiza a la obra del Señor. Gracias, Dios, porque el que trabaja contigo con amor y con temblor y con respeto, tú abrirás esa puerta, Señor. Qué bonito, Señor, saber que tú obras y que tú abres esas puertas, Señor, para cada uno de los suyos, Señor. Gracias, Dios, por haberme traído, Señor. Gracias por haberme levantado, Señor, después de mi batalla, de mi lucha, bendito Señor. Gracias, Señor, por este tema, porque aquí, Señor, vamos a entender muchas cosas, Padre bendito. Permita, Señor, en el que termine este proceso a mi garganta, Señor, esta faringitis renítica, Señor, debido al frío, Señor. Por eso, ayúdame, Señor, para poder tener la capacidad de hablar, la capacidad de expresarme, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por la sanidad de su pueblo, Señor. Bendíganos, Señor. Prepara a sus profetas, Señor, porque serán enviados, Señor. Como tú decías, vendrá el Espíritu, el viento del Espíritu reposará sobre ellos
y mi palabra saldrá por boca de cada uno de ellos, Señor. Por eso prepara sus bocas, Señor, como preparaste la boca de Isaías, quemándola con ese carbón encendido para que pudiese pronunciar el nombre de Cristo, pudiese hablar la palabra profética de la venida de nuestro Señor. Por eso, gracias Dios amado, gracias Señor, por permitirme estar aquí, gracias por la vida del doctor, por su apoyo, Señor, en los días en que no podía estar aquí, Señor. Gracias, divino Salvador. Bendiga los hermanos en Bogotá, bendiga los hermanos de Medellín, de Piedecuesta, y aquí mismo en Bogotá, en Bucaramanga, bendito Dios y soberano Cristo. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. Bendíganos, Señor, guárdanos y prepara los que son tuyos, Señor. Aquellos a quienes tú, Señor, los vas a llamar dentro de su pueblo y le vas a utilizar para que lleven una palabra, un mensaje. Palabra de bendición y palabra de recompensa, pero también palabra de juicio cuando hay desobediencia al mandato tuyo, bendito Dios. Gracias, divino Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.